Ana Leonor Rivera, del Departamento de Estructura de la Materia, que me impartía el coloquio titulado Ciencia de la Complejidad, Aplicaciones de Salud. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir. Les voy a platicar un poquito de lo que hacemos en el grupo de Ciencias de la Complejidad, sobre todo en el aspecto de entender la fisiología humana. Les voy a platicar una de las tantas ramas en las que nos movemos. Nuestro interés principal es entender cómo funcionamos los humanos, cómo nos movemos, cómo respiramos, cómo nos enfermamos. Y para eso, pues, desarrollamos modelos computacionales, desarrollamos también modelos animales y, por supuesto, analizamos series de tipo fisiológicas. Entonces, la motivación, vamos a ver un poquito la motivación, que son los sistemas complejos y nuestros objetivos. Nuestra motivación surge del grupo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Se acercó con nosotros el doctor Bruno Estañón y nos platicó que uno de los problemas principales que ellos tenían con diabetes es que no nada más es una enfermedad que tiene una prevalencia enorme en México. Estamos hablando de que en el último censo había 9 millones de diabéticos, es decir, 1 de cada 10 habitantes de nuestro país es diabético ya diagnosticado, sino que es una enfermedad que tiene muchas comorbilidades, es decir, que la gente pierde las piernas, pierde la vista, se queda sin poderse mover, tiene ataques cardíacos, tiene embolias, etcétera, etcétera. Entonces, es una enfermedad que si se diagnostica a tiempo hay menos riesgo de que suframos daño. Entonces, es muy importante el diagnóstico temprano en la enfermedad. ¿Cuál es el problema en nuestro país? En nuestro país, también en el último censo, sabemos que aproximadamente la mitad de la población se diagnostica cuando tienen 10 o más años con la enfermedad a cuestas. ¿Por qué pasa esto? Pues porque a todo el mundo no nos gusta donar sangre, no nos gusta que nos estén sacando la sangre y entonces es una tortura que nos hagan el diagnóstico. Entonces, la idea del grupo con el doctor Estañón es precisamente buscar técnicas alternativas que auxilien para el diagnóstico temprano de enfermedades, primordialmente diabetes, que no tengan que ver con estos mecanismos de tortura y que sean muy fáciles de hacer. Entonces, nosotros hacemos ciencias de la complejidad y entonces llegamos con ese enfoque de sistemas complejos. El enfoque tradicional de la medicina, que ha sido súper exitoso y muy bueno, es un enfoque reduccionista, es un enfoque en el que se considera que el sistema que para poder entender cómo se mueve este patito, pues en realidad podemos pensar que el patito está hecho de muchas partes, cada parte es diferente y separada, no tiene ninguna relación una con la otra, y entonces estudiamos los sistemas individuales. Por ejemplo, estudiamos el sistema gástrico, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, y cada uno de estos entes son independientes, no tienen relaciones entre sí. Este enfoque es muy bueno, ha dado muchos resultados, pero ya estamos en un siglo en que por fortuna ahora se puede hacer, además de tener este enfoque, se puede hacer un enfoque que sea un enfoque complejo, de ciencias de la complejidad. Las ciencias de la complejidad es un área muy nueva, tiene del orden de 20, 25 años de haberse salido los primeros artículos en el tema, y lo más interesante de ciencias de la complejidad es que es un enfoque holístico, trata de tener en cuenta todo el sistema. Lo que no le gusta a mucha gente sobre ciencias de la complejidad es que ni siquiera tenemos una definición de qué es un sistema complejo. Si ustedes les preguntan a las vacas sagradas de las ciencias de la complejidad qué es complejidad, cada quien le va a decir una cosa diferente. No hay un modelo como el modelo del átomo de hidrógeno que esté resuelto totalmente y que dé las ecuaciones diferenciales que describen a todos los sistemas. Y entonces lo único que tenemos es no es todavía una parte descriptiva y de cómo trabajar con los sistemas complejos. Entonces, complejidad no es algo difícil, sino más bien es algo que está entrelazado, trenzado, que es imbricado. Eso es lo que significa complejos. Y bueno, lo que nosotros normalmente consideramos como sistemas complejos tienen muchas características. Una es que está formado por muchos componentes. No es la única, o sea, podemos tener un coche que está formado por multitud de componentes, pero el coche simplemente robots los pueden ensamblar cada una de las partes y la suma de las ensambles de cada una de las partes les da el resultado de que se mueve el coche. Si ustedes quitan una parte, el coche se sigue moviendo y no pasa nada. En cambio, si tenemos un sistema
de multicomponentes, por ejemplo, un cuerpo humano, pues si quitamos una parte, otros sistemas se van a dañar. O sea, cualquiera le puede decir que si ustedes tienen una gripa, al rato puede ser que terminen con una gastritis. Entonces, los sistemas son multicomponentes, pero todos están entrelazados entre sí. Hay correlaciones no lineales. ¿Qué quiero decir? Que si yo mando una señal, por ejemplo la señal eléctrica no nada más se propaga de manera lineal en este sistema, sino que genera un pulso que puede ser bastante complicado a la vez. Tenemos estructuras o comportamientos emergentes. Por ejemplo, aquí tenemos un cardumen de peces que a la hora de que ven que viene un depredador a comérselo, simplemente se aglutinan todos alrededor de los peces más pequeños o los más débiles para protegerlos, y los peces más fuertes y más capaces se quedan en el exterior para que proteger a los pequeñitos. Esto en realidad, muchos podrían pensar que en realidad estas propiedades emergentes son muestras de inteligencia, no necesariamente. Lo que son estas propiedades emergentes es simplemente el sistema genera propiedades que hacen que el sistema pueda sobrevivir. El sistema se autoorganiza, por ejemplo, estas hormiguitas que están llevando los objetos, que hacen un puente. Esta no es una piedra, es una estructura de unas termitas, una construcción de termitas. Y hay relaciones entre todas las escalas. Si yo agarro y veo, por ejemplo, un brócoli y lo parto en pedacitos, cada uno de los pedacitos es similar al anterior y es similar al anterior, es lo que se llama autoinvariante, invariante de escala. En cualquier escala que lo veamos están todas las escalas presentes. Y además el sistema se adapta al entorno. Entonces, los sistemas tratan de parecerse, pueden ser que traten de parecer al entorno y uno no los pueda distinguir para que no los maten, o simplemente, a pesar de que el entorno es bastante hostil, tratan de buscar la forma de salir. Pero bueno, no pensemos nada más en la parte de biológica, sino también en la parte médica y fisiológica. Si nosotros somos seres humanos, pero estamos cómodamente acostados y nos paramos, lo que va a pasar es que nuestra presión arterial va a ser capaz de aumentar para que nosotros pueda llegar nuestra carga al cerebro y podamos seguir pensando y no nos muramos o no nos quedemos así sin poder hablar. A algunos nunca les llega la sangre al cerebro, pero a la mayoría sí. Entonces este sistema de pararse y poderse recuperar se ve aquí. Entonces adaptación al entorno. Entonces este concepto de sistemas críticamente organizados o de sistemas complejos ha tenido mucho éxito. Estos son reacciones nucleares, esta es incendios en un bosque, cómo se van propagando y se van quemando los arbolitos, o pilas de arena. Si se fijan, entonces estos son sistemas que se organizan por sí mismos, no necesitan la presencia de un ente inteligente para destruir la estructura, que en este caso no está organizando el sistema, sino que lo está destruyendo, ¿no? Entonces, ¿qué es criticalidad para entender y centrar un poquito la idea en la forma más simple y sencilla que uno puede pensar? Pues simplemente piensan en que tenemos, por ejemplo, dos estados de la materia y tenemos una transición de fase entre ellos. Tenemos un estado líquido en que las partículas están más o menos ordenadas y un estado gaseoso en el que las partículas viven totalmente desligadas unas de las otras y que tienen caminos libres medios, o sea, lugares de la distancia para poder chocar con otras es muy grande. Y justo entre los dos podemos pasar de este estado a este estado, dándole energía, calentando el agua, simplemente la ponemos a hervir. ¿Y qué pasa? Que mientras vamos calentando el agua sigue siendo líquida, cada vez más caliente, y hay un punto, el punto de ebullición, justo en el que el agua empieza a hervir. En el momento en que empieza a hervir mi agua, lo que ustedes van a observar va a ser que el agua coexiste en estado líquido y gaseoso. Tenemos un montón de burbujitas que son el estado gaseoso y tenemos el agua líquida. ¿Qué es lo interesante de este estado de transición de fase? Primero que vamos a tener, igual que habíamos pensado en el sistema crítico, en el sistema complejo, vamos a tener todos los estados de la materia, de todas las dimensiones posibles, va a ser invariante de escala. Si yo me pongo a ver las burbujitas de qué tamaño son, voy a tener burbujas grandotas, medianas, chiquitas, y cada vez
en realidad lo que tengo es una ley invariante de escala. Tengo pocas burbujas muy grandes, pero tengo un montón de burbujitas chiquitas. Y puedo trazar una línea en el tamaño de las escalas. Entonces el sistema es invariante de escala. ¿Qué es por lo que a los seres vivos hay situaciones en las que nos gusta estar en el punto crítico? Porque si ustedes han jugado con agua alguna vez y ustedes tienen un estado líquido y mueven el agua, lo único que van a hacer es que se van a mover y se van a generar olas alrededor del movimiento que estamos haciendo, pero muy localizadas. Si ustedes hacen lo mismo en aire y mueven y tratan de mover el aire que está a su alrededor, van a generar perturbaciones, pero esas perturbaciones mueren muy rápido. ¿Qué pasa cuando el agua está hirviendo? Cuando el agua está hirviendo y ustedes hacen una perturbación, toda la olla se va a enterar de que ustedes están moviendo el agua aquí arriba y se va a transmitir en todas las direcciones. Entonces la transmisión de información es óptima cuando el agua está hirviendo. Entonces en un punto de transición de fase transmito la información de manera óptima. ¿Qué le interesa a los seres vivos? A los seres vivos les interesa poder transmitir la información de manera óptima. Por eso nos gusta estar en estos puntos. Entonces, ¿cuál es el objetivo y la hipótesis de trabajo de nuestro grupo? En este caso, el objetivo es que queremos encontrar biomarcadores que caractericen la salud, que se basen en parámetros fisiológicos tomados en series de tiempo que sean no invasivas. No queremos estarles sacando sangre, ni torturando, metiéndolos en un tomógrafo, ni nada de eso. Queremos parámetros invasivos que sirvan de auxiliares en el diagnóstico clínico o en la valoración de los tratamientos clínicos que se hacen. Es importante que nosotros no buscamos sustituir al médico, sino que nuestro objetivo final es simplemente dar más herramientas para que el médico pueda finalmente resolver nuestros problemas. Entonces, los seres vivos vivimos en este balance entre dos cosas que queremos hacer. Primero, queremos tener parámetros robustos. Queremos que nuestro corazón lata más o menos cada segundo, porque a nosotros nos interesa mantener nuestra estabilidad. Entonces, el sistema trata de ser robusto. Pero tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios del entorno. Si en el entorno de repente vemos un león, tenemos que poder salir corriendo. Y entonces este balance entre robustez y adaptabilidad lo podemos pensar como un balance entre dos dinámicas. Tenemos que ser capaces de tener una dinámica determinista, una dinámica con valores fijos, que va a competir con una dinámica que es aleatoria, que va a tratar de adecuarse a los cambios en el entorno. Entonces, nuestras respuestas ante estímulos externos, estos datos, aunque le puse el gatito ahí arriba de la caminadora, no son el gatito arriba de la caminadora, sino más bien es de uno de nuestros investigadores persiguiendo al gatito que estaba en la caminadora. Entonces, los datos que tenemos ahí son de antigrafía, o sea, estamos viendo cómo se está moviendo la persona antes de subirse a la caminadora, cuando está corriendo en la caminadora y luego cuando ya se baja de la cama. Lo más interesante que vemos, pues esto no lo esperábamos, obviamente, está corriendo, es que estos cambios están asociados con cambios en el ritmo cardíaco y en la forma en que respira. Todos lo hemos sentido cuando estamos corriendo, que respiramos con otra tasa, ¿no? Entonces nuestra tasa de respiración es mucho más alta, pero ¿qué es interesante? Que si ustedes se fijan, lo importante no nada más es qué tan alto es nuestro ritmo cardíaco cuando estamos corriendo, o qué tan alta es nuestra tasa de respiración cuando estamos corriendo, sino que tenemos una variabilidad diferente. Si nosotros nos fijamos, cuando estamos en reposo hay una alta variabilidad de nuestro ritmo cardíaco, pero cuando nuestro ritmo cardíaco está ante un estímulo externo como correr, la variabilidad que va a tener va a ser mínima. Y la respiración también, aquí está oscilando mucho la señal y aquí la señal está muy restringida. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es que la salud va a estar justo en un punto de equilibrio, homeostático, de equilibrio entre estos dos estados. Un estado en el que nosotros en realidad estamos moviéndonos con una dinámica determinista, que queremos parámetros robustos, que está totalmente altamente conectado todo, tenemos altas correlaciones,
y una dinámica aleatoria, en la que nosotros nos queremos adaptar a los cambios del ambiente, que se mueve por el azar y que tiene bajas correlaciones. Entonces la salud está justo en el balance entre estas dos. Cuando perdemos este balance homeostático, justo en ese momento nosotros enfermamos o envejecemos. Esa es la hipótesis de trabajo. Lo que queremos es tratar de encontrar mecanismos que alteren este mecanismo de control que estamos teniendo, ¿no? Entonces tenemos perturbaciones externas que van a modificar los parámetros de un mecanismo que queremos controlar. Por ejemplo, queremos controlar la presión arterial para que la presión arterial no cambie. Y entonces hay muchas variables que se encargan de controlar nuestra presión arterial. Una de las principales sería nuestro ritmo cardíaco. Y entonces este ritmo cardíaco que trata de controlar la presión arterial va a generar una respuesta fisiológica que va a regular la variable con perturbaciones internas. Pero esta variable regulada, la salida, va a ser medida por un sensor. Y la salida que tengamos va a ser una señal de autorregulación o de feedback del sistema. Entonces nosotros podemos pensar en mecanismos de control. Esta idea se la debemos a Rubén Fossión, que fue el primero que se le ocurrió que trabajáramos con este tipo de esquemas. Entonces, para analizar esto, pues ¿qué es lo que nosotros usamos? Usamos series de tiempo. ¿Qué es una serie de tiempo? Pues simplemente es una variable medida como función del tiempo, y podemos tomar variables en las que se les ocurre presión sistólica, presión diastólica, ritmo cardíaco. ¿Y qué quiere decir invariancia de escala? Si nosotros vimos las imágenes de los fractales, en las imágenes de los fractales se veía muy claro espacialmente que era invariancia de escala. Cada vez se parecen y se parecen y se parecen a sí mismos. ¿Qué significa en una serie de tiempo una invariancia de escala? En una serie de tiempo, una invariancia de escala significa que si yo agarro un pedacito de mi serie de tiempo y la amplifico, voy a seguir viendo oscilaciones muy similares a las originales. Si amplifico un pedacito de esta señal, voy a seguir viendo oscilaciones de esta serie. Entonces también podemos ver temporalmente invariancia de escala. Entonces, nuestra idea final de lo que queremos llegar es que queremos encontrar variables fisiológicas, pares de variables fisiológicas, en las cuales podamos medir a través de series de tiempo estos mecanismos reguladores. Y estamos seguros que la alteración de estos mecanismos reguladores va a ser la responsable de que nosotros veamos enfermedad o salud. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy presentando dos pares de estas variables. La azul oscura es la presión arterial y la azul claro es el ritmo cardíaco. Y bueno, si se fijan, las dos están oscilando bastante parecidas unos a los otros. Pero si nosotros tomamos el histograma de estas series, lo que vemos es que la presión arterial está en esta región un poco más ancha y la presión, el ritmo cardíaco está oscilando con esta variabilidad. Y lo mismo pasa con temperaturas. Vamos a seguir haciendo estos juegos de ver dos pares de variables, nada más para centrar un poquito las ideas. Lo que nosotros usamos es estadística, lo que aprenden ustedes de matemáticas al principio. No crean que estamos usando matemáticas muy complicadas, tratamos de ser lo más simple posible. Entonces calculamos los momentos de la distribución, que nos dicen qué tan simétrica y qué tan picuda es la distribución. Hacemos análisis espectral, queremos saber cuáles son los componentes de luz que hay o las diferentes frecuencias involucradas en cada señal que nosotros estamos analizando. Y bueno, para centrar ideas nada más les muestro esta imagen de diferentes ruidos. Entonces estos son ruidos que son lo que se llama ruido blanco, que es una señal que es totalmente al azar, que no depende de nada. Y entonces el ruido blanco normalmente tiene una distribución que es muy gaussiana, pero esta de aquí, este valor que ustedes ven aquí, es la función graficada contra sí misma. Entonces nada más la trasladé en una unidad y lo que vemos es que aquí ocupa toda una circunferencia. Entonces el ruido blanco está caracterizado porque en el diagrama de Poincaré es un círculo. Si yo trazo las componentes espectrales que hay involucradas en el ruido blanco, voy a ver todas las componentes presentes. Entonces esto lo voy a ver como una línea constante dependiente de cero. Y esta de aquí es las funciones de autocorrelación, aunque creo que esta no se ve muy clara, pero bueno.
Este es un ruido que es blanco, este es el ruido extremo que sería lo más correlacionado posible que puede ser un ruido, que es un ruido de movimiento browniano. Pueden pensarlo muy fácil, es el borrachito que trata de llegar a su casa y entonces está caminando, se está dirigiendo para allá. Yo doy un paso, pero totalmente al azar, porque el borrachito no sabe ni para dónde se mueve, pero el paso que da depende de la posición anterior. O sea, el borrachito, el siguiente paso está aquí, no puede estar en donde está el otro micrófono. Entonces, este es el movimiento browniano, y lo que encontramos es que si yo veo el Poincaré del movimiento browniano es prácticamente una línea. Si veo con las componentes espectrales del ruido browniano decae como con la pendiente de -2, y justo en el medio entre estos dos mundos, que es ruido totalmente no correlacionado, ruido al azar, con ruido altamente correlacionado, que es el ruido browniano, tenemos lo que nosotros conocemos como nuestra estrella, que es los sistemas invariantes de escala, las distribuciones 1 entre f, y precisamente lo que nosotros consideramos que aquí se mueven los puntos críticos, los sistemas críticos. Entonces, esto es lo que esperaríamos nosotros ver en una serie de tiempo, que está en criticalidad, que es invariante de escala, que depende, está correlacionado con los puntos anteriores, pero no tanto como el ruido browniano, pero no está descorrelacionado, que tiene una pendiente de -1, si esta era 0 y esta es -2, pues la pendiente de este es justo la mitad entre ellas. Entonces, y que la distribución tiene colas hacia un lado y no es totalmente simétrica. Entonces, eso es lo bonito. Hay muchos biomarcadores que ustedes ya tal vez han oído hablar de que hay muchos de estos. El que todos conocemos son los de las huellas dactilares y los de los ojos. Estas son las que están de moda en todas las películas o en todos lados, inclusive ahorita ya para entrar tenemos estos. Pero hay muchos biomarcadores nuevos que se están haciendo, algunos basados en la voz humana es totalmente propia de cada uno, otros basados en la cantidad de venas o la sangre que tenemos en nuestras manos. Cada quien tiene una cantidad de venas, aunque todas son las mismas, el grosor de estas venas y la distribución de estas venas es propio de cada ser humano, cambia conforme envejecemos, pero para un año dado es exactamente el mismo. Si me toman la imagen de mis venas hoy, digamos, la toman dentro de una semana y no me he enfermado, exactamente la misma. Y otras muy modernas que se basan en el reconocimiento facial. Todos estos puntos que ven en la coleta del tipo no son que lo estamos queriendo torturar y matar, simplemente son imágenes de cómo lo ve la computadora y cuáles son los puntos que ella normalmente reconoce. Entonces, bueno, nosotros no queremos utilizar esos biomarcadores para decir que estamos sanos, sino más bien queremos utilizar biomarcadores que sean más específicos de las personas, y uno de los biomarcadores que es muy interesante y que todavía no se está explotando como se debería es el ritmo cardíaco. Ahora ya es muy fácil medir el electrocardiograma, inclusive con estos aparatitos pues, pueden medirse su electrocardiograma todo el tiempo y tienen el registro continuo del electrocardiograma. Y si se fijan, la forma de este electrocardiograma, aunque de punto a punto a veces tarda más en la distancia entre ellos, no es constante. Lo que sí es constante es la forma, o sea, si ustedes se fijan, la forma es la misma. Estos son electrocardiogramas de 3 sujetos sanos, y si se fijan los electrocardiogramas de estos 3 sujetos sanos, para cada uno de ellos el electrocardiograma es idéntico, no cambia. Aquí fue que se separó el sujeto, entonces cambia la forma de su electrocardiograma por haber separado, pero ya que se paró y ya regresa a su ritmo normal, la forma es exactamente la misma. Y lo más interesante es lo que hemos encontrado. Este es un paciente que tiene una enfermedad del miocardio y está sufriendo un ataque. Y entonces, antes del daño cardíaco, la forma es la misma, pero justo en el daño, la forma sigue siendo la misma. La forma es una huella digital muy buena y además nos permite distinguir que estamos teniendo un problema. Este de aquí abajo es un ataque epiléptico. Entonces es una persona que sufre un ataque epiléptico. Todos estos son registros que nos proporcionó Wadi, otro de nuestros colaboradores, y estos registros antes del ataque epiléptico al ritmo cardíaco,
La forma, si se fijan, en cada instante ustedes pueden agarrar, quitar ese pedacito y simplemente empalmarla, y cuando viene el ataque epiléptico, la forma cambia. ¿Ok? Entonces, esa es una forma en que nosotros estamos pensando que podemos utilizar biomarcadores basados en el ritmo cardíaco que van a permitir distinguir señales. Otras de las propuestas que hemos utilizado es lo que hemos llamado parámetro de medición homeostática. Este parámetro de medición homeostática es, bueno, tenemos nosotros un aparato que permite medir al mismo tiempo el ritmo cardíaco y la presión arterial. Entonces teníamos estas dos variables. Ya les había yo dicho que este juego de variables son variables que podemos pensar como variables de control y controladas. Tenemos que tener una presión arterial constante. Esta variable controlada, que es la presión arterial, es controlada y regulada por el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco va a tener una gran variabilidad y la presión arterial va a ser bastante constante. Cuando enfermemos, ¿qué pasa? Que la presión arterial empieza a tener una alta variabilidad y el ritmo cardíaco ahora va a volverse muy rígido. Entonces, una forma de medir qué tanto estamos controlando, qué tanto perdemos el control, es dividir una cantidad de la variabilidad del ritmo cardíaco, que este es el intervalo entre pulsos cardíacos, cada uno de nuestros latidos, y dividirlo por la variabilidad de la presión arterial. ¿Cómo medimos variabilidad? Hay muchas formas de hacerlo, pero si se acuerdan, una de las cosas que les dijimos es que los sistemas, además de tener variancias que era importante, empezaban a presentar olas cuando ustedes estaban en el punto crítico. Están lejos de ser gaussianos. Entonces tienen sesgo y tienen kurtosis, y entonces por eso nosotros definimos en realidad este parámetro de medición homeostática como la combinación de todos estos. Una forma también de verlo es en este termostato. Es un termostato que está hecho, no es un aire acondicionado, sino más bien es un calentador. Entonces lo que estaba diseñado es para que cuando el aire exterior esté muy frío, el sistema se caliente el cuarto mediante agua para que la temperatura del cuarto esté cómodamente alrededor de 20 grados. Entonces, esta línea blanca que ven ahí, que casi no oscila, que está chiquita, es el parámetro que yo quiero controlar, es mi presión arterial. Y esta línea amarilla es la línea de que me dice cuál es la presión que hay, cuál es la temperatura que hay en el exterior. Y el que me está controlando el sistema es el agua de mi sistema de enfriamiento. Y entonces esta agua la podemos pensar como el ritmo cardíaco. Y entonces nosotros lo que tenemos es que si vemos el ritmo cardíaco, es una distribución muy angosta. Si vemos y es cuando está funcionando muy bien el termostato, y entonces el valor de este parámetro homeostático es alrededor de 2.5, 2.6. Y cuando nosotros agarramos y estamos en verano, este sistema no está funcionando bien. Si se fijan en la línea blanca, se la pueden seguir, la línea blanca se pega a la línea amarilla, entonces ya no está enfriando, ya no estamos a ricos 20 grados centígrados, sino que ya no estamos pareciendo mucho a la temperatura exterior. Mi termostato está fallando. Cuando mi termostato está fallando, si yo hago este parámetro, lo que veo es que este parámetro de control se vuelve muy pequeño. Entonces me permite medir de manera cuantitativa si mi sistema de control funciona o si mi sistema de control se pierde. Otro biomarcador que tenemos es lo que llamamos el radio de frecuencias, que me dice qué tanto tengo de la señal en frecuencias bajas, en colores azules, comparado con qué tanto tengo de mi señal en colores altos, altas frecuencias, en colores rojos. Y entonces esto es lo que está midiendo este parámetro. Y otra forma de medir que también estamos funcionando es lo que se llama el acoplamiento cardiorrespiratorio. Las personas sanas, que no tienen ningún problema, jóvenes y todo, cuando están respirando, si nosotros los hacemos que respiren forzadamente a 0.1 Hz, es decir, a 6 inhalaciones por segundo, por minuto, o sea, lo que estamos viendo es que en realidad esa respiración forzada hace que el sistema entre en acoplamiento con la respuesta simpático-vagal, y entonces vamos a tener un pico de frecuencias justo ese 0.1 Hz. Este pico de frecuencias, nosotros lo que hacemos para medirlo simplemente es medir el área bajo la curva
justo en esta región del pico, y dividirla entre el área total que tenemos del sistema. Y entonces este parámetro beta lo que me está diciendo es que también tenemos nuestro parámetro cardiovascular. Entonces, lo que hacemos nosotros es, basados en estas hipótesis de trabajo, hacemos modelos computacionales. Nosotros somos físicos, entonces no trabajamos con vacas normales, sino nosotros normalmente abstraemos el mundo y el mundo de nuestras vacas son esferas muy bonitas y preciosas. Entonces hacemos también modelos computacionales en el grupo. El modelo más simple que todos se nos ocurre trabajar es el modelo de Ising, que ha sido nuestro caballito de batalla durante mucho tiempo y ha sido el caballito de batalla de los físicos durante más de 100 años. En 1900 fue la tesis doctoral de Ising precisamente. ¿Y qué es lo que quería explicar? Quería explicar el paramagnetismo, o sea, cómo se imantaba un material. Y entonces lo único que dijo es, muy fácil, pensemos que tenemos imancitos para arriba y para abajo que se pueden orientar. Entonces esos imanes que se pueden orientar, tenemos 3 regímenes diferentes. Uno es un régimen en el que si yo soy un imán, aquí tengo imanes que están apuntando hacia abajo, los rojos, y imanes que apuntan hacia arriba, los azules. ¿Qué hago para orientarme? Si mis 3 vecinos están todos apuntando hacia abajo, yo me voy con la mayoría y entonces miro hacia abajo. Entonces en este sentido va a dominar el orden. Entonces a temperaturas muy muy bajas, el orden va a decir cómo me voy a orientar. Pero ¿qué pasa cuando estoy en temperaturas muy altas? Pues estoy en temperaturas muy altas. Lo que pasa es que en realidad yo voy a ver, la mitad de mis vecinos, 2 vecinos van a estar hacia arriba y 2 vecinos van a estar hacia abajo. ¿Hacia dónde me volteo? La mitad le van al pan y la mitad le van al morena. ¿Cuál le voy yo? Pues yo le voy al que vaya de acuerdo a la temperatura de mi medio. Si mi medio está muy caliente, le voy a morena. Si mi medio está muy congelado, me lo voy a pan. Entonces, la mitad de la orientación va a estar por un dominio estocástico, va a estar determinada por el azar. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en esta simulación, cuando gana el orden, pues todos los imanes, los azul claro están apuntando hacia abajo, los azul oscuro están apuntando hacia arriba, todos los imanes están apuntando hacia abajo. En este caso, tengo una sola estructura. Cuando domina el azar, la mitad va para arriba y la mitad va para abajo, por eso tengo azules oscuros y azules claros, tantos unos como los otros. Y justo entre los dos tengo la transición de fase y tengo este balance dinámico en que unos apuntan hacia arriba y otros apuntan hacia abajo, pero se forman islas, como las que vemos aquí, de magnetización. Y entonces aquí vemos regiones donde hay una tendencia preferente. ¿Okay? Entonces lo que queremos es ver marcadores característicos de esta transición de fase. Esta simulación los cálculos los hizo un programa que hizo Juan Toledo y los dibujitos los hizo Juan Antonio López. Entonces, en el modelo de Ising tenemos los momentos estadísticos, hacemos los cálculos. ¿Y qué pasa? Que si está dominando el orden, todos los imanes están orientados en la misma posición. Si domina el desorden, tengo tantos para arriba como para abajo, pero justo tengo una región donde hay un cambio de fase. Y esta región es la región crítica. Entonces esta es la región para magnetización. Pero también hablamos en varianza. La varianza crece enormemente en este punto. El sesgo cambia de sentido. Teníamos un amplio cambio de signo. Y la curtosis también cambia justo en esta región. Entonces la región de transición se caracteriza por cambios en los momentos estadísticos y también se caracteriza por un cambio de la pendiente. Entonces, si nosotros estamos a temperaturas bajas o en las líneas azules y verdes, lo que vemos es que conforme vamos aumentando la temperatura, lo único que está pasando es que el punto de quiebre, esto es que está dominando el azar y esto está dominando el orden total, y entonces lo que vemos es que de repente tenemos cortes entre uno y el otro, y justo en la región crítica vamos a tener una invariancia de escala y, como les decía, eso significa una línea recta en la transformada de Fourier. Podemos ver, ahora seguimos con nuestra idea de que tenemos el juego entre 2 variables, tenemos el juego entre presión arterial, que es la variable que queremos controlar, y ritmo cardíaco, que es la variable controladora.
una va a tener una dinámica que va a ser muy parecida, va a ser muy controlada, o sea, vamos a tener este sistema que va a estar controlado, en este caso está la magnetización del sistema, y de este lado estamos viendo la energía del sistema. Entonces, si nosotros hacemos promedios para calcular la energía de todos nuestros imancitos, entonces podemos nosotros ver que tenemos el juego de dos variables que están al azar, pero en el punto crítico se ordenan y se vuelven 1 entre F, y variables que estamos controlando que tienen una pendiente que es mayor a 1 entre F. En este caso, para la magnetización, la pendiente es 1.8. Y también tenemos estas imágenes de correlaciones debidas a Wadi. Podemos medirla, como tenemos ensambles enormes, porque esto es computacional. Cuando hacemos esto con humanos, por desgracia, o con el planeta Tierra, solo tenemos una serie de tiempo, no podemos decirle al humano, ahora vuélvete con otras condiciones iniciales y cambia y hace un nuevo ensamble. No se puede, pero en el caso computacional sí. Y entonces lo que estamos viendo aquí son la función de autocorrelación de todos los ensambles consigo mismo. Y bueno, en el ensamble lo que vemos es que en la región, este justo de aquí es el punto crítico, arriba estamos viendo la energía y abajo estamos viendo magnetización y vemos las correlaciones de ellas. Entonces, nuevamente, el punto crítico está muy bien caracterizado por tener varianzas altas, por tener cambios de signo de sesgo, por tener cambios en la kurtosis, por tener cambios de correlaciones. Tenemos la máxima correlaciones cuando estamos en el punto crítico, que nuevamente vuelve a reforzar nuestra idea de que es la región donde tengo la máxima transferencia de información. Si defino transferencia de información como lo hace Carlos Escherson, que él piensa que la información lo podemos pensar como entropía por 1 menos entropía, entonces en ese sentido el sistema más complejo es precisamente el que está en el punto crítico. Otro modelo que hemos usado mucho es el modelo de Kuramoto. El modelo de Kuramoto lo que consiste son simplemente un montón de osciladores armónicos conectados unos con nosotros. Lo utilizan mucho los médicos para describir neuronas y el comportamiento de neuronas. Y bueno, en el modelo de Kuramoto, el acoplamiento entre nuestros osciladores precisamente nos refiere al punto crítico. Si tengo un acoplamiento menor, que es el punto crítico, vamos a tener un lugar donde el desorden domina, y cuando todos están sincronizados y todos los osciladores lo hacen al mismo tiempo, entonces vamos a tener algo que va a ser totalmente determinista, y justo en medio tenemos el punto crítico, y cuando vemos las distribuciones, bueno, tenemos lo mismo. La varianza explota cuando estamos en el punto crítico, el sesgo cambia, la simetría de la distribución cambia, y la kurtosis también cambia drásticamente. Otro modelo que hemos usado para describir los sistemas y que es muy importante es el modelo de Daisy World, del mundo de margaritas. Lo que trata de hacer este modelito es que consideremos que tenemos la radiación del Sol que llega al planeta, y entonces tenemos margaritas que quieren regular la temperatura del planeta para vivir rico. O sea, ellas no quieren estar ni muy calientes ni muy frías. Si están muy calientes se queman, y si están muy frías, pues también. Entonces quieren regular la temperatura del planeta para que esté en la línea azul, que es justamente la temperatura a la cual ellas sobreviven de manera óptima. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí lo que estamos viendo es que tenemos varios regímenes, uno en el que tenemos más margaritas negras que margaritas blancas, entonces el mundo está enfriándose mucho, se está calentando porque todas las margaritas negras están adquiriendo la mayor cantidad de energía. Aquí tengo todas las margaritas blancas, entonces el mundo se está enfriando porque toda la luz se refleja, y justo en medio tengo mi transición de fase. Esto es resultados de Octavio, que también hechos con datos de Juan y simulaciones de Juan Toledo, y los esquemitas que ven aquí que están simulando los movimientos por San Antonio. Entonces, lo que vemos aquí es que la temperatura del planeta se ajusta precisamente para someterse a este cambio entre que las margaritas no se quieren morir.
Entonces aquí las margaritas están tratando de calentar el planeta y aquí las margaritas están tratando de enfriarlo, pero no lo logran. ¿Y qué es lo que vemos? Que pasamos de distribuciones que tienen este punto de quiebre a distribuciones que se vuelven invariantes de escala justo en esta región. Entonces, nuevamente, ahora también tengo dos parámetros. Los dos parámetros que tengo en juego son la cantidad de margaritas blancas y la cantidad de margaritas oscuras, y entonces lo que veo son las fluctuaciones entre los dos. Y entonces aquí estoy viendo en el mundo de las margaritas precisamente este juego entre las distribuciones de las margaritas negras y las fluctuaciones de las margaritas. Entonces, usando esto, pasamos de nuestros modelos animales, bueno, de nuestros modelos computacionales a modelitos animales. El principal modelo que usamos es el C. elegans. En el modelo del C. elegans lo que estamos midiendo es esta cosa que aquí casi no ven, es precisamente la faringe del C. elegans, son las fotografías que se toman, aquí se ven con más detalle. Y entonces lo que hizo Ishel fue determinar exactamente cómo se movía la serie de tiempo de dónde estaban las posiciones de esta. Y entonces estamos observando las fluctuaciones y bueno, lo que vemos es que también vemos señales que parecieran electrocardiogramas, y entonces si ustedes toman el tiempo de la señal con mucho detalle, lo que pueden ver es que tiene justamente una señal tipo electrocardiograma. Si miden los tiempos entre el electrocardiograma, si le trazan la pendiente, voilà, le sale un super. Entonces, otro modelo animal que estamos trabajando es un ratoncito, es una rata. Las ratas las tenemos en dos condiciones, las ponemos a engordar, les dan agua azucarada para estudiar síndrome metabólico y nosotros analizamos las series de tiempo. Y en el otro modelo lo que hacemos es que a las pobres ratas las ponemos a vivir como si estuvieran en situación de calle, es decir, a las ratas no les dan de comer, les dan de comer ahorita, luego dentro de 2 horas, dentro de 5 horas, les prenden la luz, les gritan en el oído, entonces las tienen viviendo en la calle, literalmente, y luego ya las pasan a su hotel de 5 estrellas, el que las tratan muy bien como el gatito que les da besitos continuamente. Y entonces lo que tenemos es, bueno, esta es la ratita que vive feliz y contenta recibiendo solo amor del ratoncito, y entonces si se fijan, la pendiente de esto les queda precisamente -1 entre F, muy cercano a -1 entre F. Si ustedes se fijan en el ratoncito que está comiendo azuquita todo el tiempo, que está enfermo y que tiene síndrome metabólico, lo que ven es una distribución que se vuelve muy rígida, un sistema muy rígido, o sea, en realidad todo está construido en una sola región. Entonces, y cuando el ratoncito vive en la calle, lo que vemos es un sistema que está muy cercano a eso. También hemos estudiado de estos ratoncitos, les rebanan el cerebro por bichitos, pero bueno, ni modo, y nos quedamos con estas rebanadas. Y entonces el grupo de Jorge Bravo y de David García agarran por electrodos en cada una de las neuronas del cerebrito de los ratoncitos, y entonces medimos el cerebro del ratoncito y lo que encontramos efectivamente son distribuciones que son invariantes de ruido, que son azarosas normalmente, y cuando lo metemos en una sustancia química, este pedacito de cerebro, esta sustancia química promueve la transmisión de información en el cerebro, en la neurona se nos vuelve invariante de escala. Entonces, una neurona solita también es un sistema químico. Entonces, nada más para tratar de terminar rápido, voy a pasar muy rápido a la parte de humanos. En la parte de preguntas ya nos ponemos a ver los detalles. Y bueno, en humanos hemos visto que la presión sistólica y la diastólica son muy similares, entonces siempre utilizamos solo la presión sistólica por eso. Analizamos las diferencias al pararnos en la respuesta cardíaca y en la respuesta de la presión arterial. Si se fijan, la presión arterial siempre es mucho más rígida que el ritmo cardíaco. Y analizamos dos tipos de sujetos, unas que son series de tiempo de 2 horas, ponemos bueno, nosotros no, son una base que se llama Fisionet, que construyeron en Cambridge. En esa base de datos ponen a los sujetos a ver la película Fantasía, entonces están acostaditos, son jóvenes, viejos, mujeres y hombres, y tenemos una base de datos del Instituto Nacional de Nutrición en la que los sujetos primero están acostados 5 minutos, los hacemos que se paren,
los medimos durante 5 minutos de pie y luego los ponemos sentaditos a respirar rítmicamente durante 5 minutos. Y entonces al verlo con la edad lo que vemos es que si nuestros sujetos que estaban viendo la película son jóvenes, tienen una alta variabilidad del ritmo cardíaco, o sea, más bien parecen estas elipses cercanas a 1 entre F que habíamos visto, cercanas a crítico, y cuando envejecemos estas se vuelven muy rígidos, los sistemas se vuelven muy rígidos. También vemos una diferencia en el género, las mujeres somos menos variables que los hombres, así que chicas, por favor, siempre defiéndanse cuando un hombre les diga que es altamente variable, no nada más el ritmo cardíaco no soy, lo es más el hombre. Y tenemos estas diferencias en género y edad. Entonces aquí estamos viendo la variabilidad que hay. El amarillo son los hombres y el verdecito bonito son las niñas. Y entonces, si se fijan, hay una diferencia drástica entre hombres y mujeres jóvenes. Por desgracia, los viejitos sí somos muy similares, hombres y mujeres, ya que hemos perdido nuestra diferencia. Esta diferencia primordialmente es hormonal y por desgracia las hormonas nos dejan de visitar después de la menopausia. Entonces, nuestro ritmo cardíaco se vuelve muy similar al de los hombres. Entonces, los hombres se vuelven muy rígidos al envejecer, pero las mujeres casi se mantienen iguales al envejecer, pero se vuelven muy similares a los hombres, y esta es la diferencia en entropía. Si nosotros nos fijamos en la entropía y pensamos que la entropía es una medida de qué tan cerca estamos de morirnos, de qué tan mal estamos en situaciones extremas, cuando estamos jóvenes nuestra entropía es similar a hombres y mujeres, pero cuando envejecemos, si se fijan, los hombres están más cerca del panteón que las mujeres. Y entonces, ¿qué es interesante? Si ustedes se fijan, normalmente también en edades de muerte, los hombres mueren más prematuramente que las mujeres, y estamos viendo su ritmo cardíaco diferente. Entonces, aquí están también diferencias al estar sentados, de pie, la diferencia es mayor entre hombres y mujeres cuando nos paramos, y respirando rítmicamente, no hay prácticamente diferencia. Entonces, esto es al dormir. También estamos tratando de encontrar las diferencias que hay en el ritmo cardíaco al dormir. Y estas diferencias se pueden medir también con actigrafía, que son unos relojitos que miden la actividad del ser humano. Y entonces lo que vemos, este es un trabajo que estuvimos haciendo con nuestra actuación. Y entonces vemos diferencias entre jóvenes y viejos, y vemos que los viejos en realidad tienen ahora una parte más rígida conforme envejecen también en el ritmo cardíaco, en la actividad. Estas son algunas enfermedades que hemos medido. Es insomnio, quiero brincar un poquito a lo de la temperatura corporal. Aquí lo que estamos viendo son diferencias entre controles y obesos, y nosotros lo que estamos viendo es que conforme nos volvemos más obesos, entre más obesos estamos, menos variabilidad de la temperatura corporal, menos control tenemos de la temperatura de nuestro cuerpo con respecto a los que están sanos. Nuevamente, si nosotros nos estamos parando y estamos envejeciendo, ¿qué es lo que pasa? Que no nada más cambia la forma y la duración de los pulsos cardíacos y de la presión arterial, sino que también nuestro tiempo de respuesta cambia mucho. Cuando nosotros nos paramos, el joven que está sano rápidamente regresa a los niveles normales, y en cambio el pobre diabético de 45 años que ya tiene más de 10 años con la enfermedad tarda mucho en recuperarse. Y entre más... Sí. Si tú de verdad lo estamos haciendo con datos de 30 personas y se repite el mismo comportamiento de las 30 personas. Si repetimos el experimento con una persona un día y 2 días después, vemos exactamente el mismo comportamiento, pero si nuestras muestras son muy pequeñas todavía. O sea, no tenemos grandes muestras como los experimentos que hace el doctor Pizarro, pero están muy controlables. La ventaja de estos experimentos es que nuestros pacientes, cuando les decimos que están sanos, son porque los han revisado un ejército de médicos y no les han encontrado ninguna enfermedad, consideran que están totalmente sanos. Y cuando nosotros decimos que están enfermos es porque varios ya han diagnosticado que tienen precisamente esa enfermedad, pero no tienen una enfermedad.
Entonces, esta es la variabilidad cardíaca del ritmo de pacientes diabéticos. Y bueno, aquí lo que vemos nuevamente es que conforme envejecemos, las distribuciones cada vez se vuelven más angostas, o sea, cada vez nos volvemos más rígidos. Estos son 30 pacientes sanos, 30 pacientes con diabetes reciente, es decir, antes de 6 meses no tenían diabetes, y estos son diabéticos que tienen más de 10 años de haber sido diagnosticados y que además tienen tratamiento. Esta es la presión arterial. Si se fijan, el cambio en la presión arterial es menor, aunque también aquí le pasa al revés, ¿no? Enfermarte te hace que tengas distribuciones más anchas y con colas más largas, que es por eso lo que habíamos definido nuestro parámetro alfa, que precisamente lo que decía era comparar los dos aspectos, ritmo cardíaco y presión arterial. Y aquí lo que estamos viendo es, estos son nuestros controles, estos son nuestros diabéticos recientes, estos son nuestros diabéticos avanzados. Al estar acostados, entonces podemos distinguir perfectamente la enfermedad. Entonces, una forma que nosotros estamos pensando es que si yo agarro y tengo un relojito de estos y estoy midiendo mi ritmo cardíaco y me estoy diciendo cuál es mi parámetro de control, cuáles son los valores exactamente que establecen mi salud, cuando ese parámetro se altera y cuando se aleja de estos valores exactos de salud, el relojito te podría decir, cuidado, peligro, te estás enfermando realmente. O sea, es un sistema de alerta temprana que todos podríamos tener de una manera realmente económica, ¿no? Y invasiva. Este es el análisis en frecuencias de esos mismos datos. Y bueno, si se fija, cada punto corresponde a los datos de un paciente, de uno de nuestros sujetos. Estos son nuestros controles altamente variables. Estos azulitos son los diabéticos recientes, a veces se confunden con los amarillos. Y estos blancos que están aquí, que no se confunden con los amarillos, estos son los diabéticos avanzados. Entonces podemos separar los grupos. También el acoplamiento cardiorrespiratorio se pierde drásticamente conforme enfermamos. Si yo grafico, este es el parámetro de acoplamiento cardiorrespiratorio de los sujetos de control, de los sujetos de diabetes reciente y de los diabéticos avanzados. Pierden la capacidad de controlar su ritmo cardíaco. Este es Parkinson, les quería presentar también esta otra enfermedad. Aquí en este caso, nuestros pacientes con Parkinson todos son viejos, entonces comparamos nuestros controles, no hicimos separación entre mujeres y hombres porque ya les dijimos que cuando envejecemos nos ponemos igualitos, y entonces azules son controles, amarillos son nuestros pacientes con Parkinson. Y en tanto cuando estamos en posición de pie, acostados como estamos de pie, hay una separación entre los sujetos y podemos distinguir. Y más aún en el dominio de la frecuencia, si se fijan, nuestros controles todos están en esta región y nuestros pacientes con Parkinson están en esta zona. Lo más interesante es que nuestros pacientes con Parkinson, el pico por el cual respiran, en la línea blanca, en la línea que tienen aquí a punto de es la que se les está pidiendo que respiren, que es la de resonancia, y todos están respirando antes de esa línea, o sea, su pico está mucho antes, que tiene que ver con un daño autonómico. Esta es otra enfermedad, la atalasia, y bueno, aquí está un resumen de las diferentes enfermedades que hemos visto. También estamos empezando a explorar datos de epilepsia. Y aquí lo que tenemos, esta línea roja que ven aquí, es la que marca el ataque epiléptico. Este paciente epiléptico es de epilepsia generalizada y lo está monitoreando durante toda una noche. Y estamos viendo que esta línea que está aquí es cuando el doctor dijo que él tenía un ataque epiléptico viendo el encefalograma. Lo que estamos viendo aquí son los resultados del análisis del electrocardiograma del paciente. Entonces lo que estamos viendo aquí es nuestro parámetro que les digo que mide la variabilidad del ritmo cardíaco, y este de aquí que mide la variabilidad en frecuencias, el radio de frecuencias de nuestro paciente. Y si se fijan, aproximadamente 10 minutos antes del ataque epiléptico, la variabilidad cardíaca general aumenta y el radio de frecuencias disminuye drásticamente. Entonces sospechamos que puede salir de alerta temprano. Todavía estamos en progreso de esta investigación porque no tenemos suficientes pacientes. Entonces déjenme pasar rápidamente las conclusiones. Entonces, ¿qué hacemos en el grupo de ciencias de la complejidad? Trabajamos con modelos computacionales
Y en estos modelos computacionales, como en el de ISIN, hemos encontrado que podemos distinguir un sistema con una dinámica robusta con respecto a una dinámica aleatoria, viéndolos tanto en el dominio de la frecuencia como en estos diagramas de Poincaré, y que justo cuando eres invariante de escala podemos distinguir que se vuelve invariante de escala, precisamente. Vimos que lo mismo con nuestro modelo animal, vimos en el modelo animal una situación de salud que es invariante de escala, cuando el animalito vive en condiciones de situación de calle se vuelve bastante aceroso, y cuando el animalito está enfermo porque tiene síndrome metabólico, porque le estamos haciendo tomar azúcar a más no poder, se vuelve un sistema muy muy rígido. Y estos son con respecto a nuestro modelo humano. Este es el humano que está totalmente sano y este es el humano que está enfermo de diabetes. Entonces estamos viendo que el paciente se vuelve bastante más rígido, y cuando consideramos los datos del electrocardiograma de jóvenes que viven en la calle, pues esto es lo que vemos. De estos tenemos nada más 15 pacientes. Y bueno, lo que podemos concluir también con respecto a la homeostasis es que con enfermedad de envejecimiento las variables se degeneran en direcciones opuestas, por eso definimos este parámetro de control. Y finalmente tenemos varios biomarcadores que han resultado exitosos para separar mujeres de hombres, jóvenes de viejos, algunas enfermedades que son las que hemos estudiado, que son diabetes, Parkinson y acalasia, y esperamos seguir agregando enfermedades conforme pasen los años. Y también hemos encontrado que respirar rítmicamente también se daña cuando tenemos problemas autonómicos, como en la diabetes mellitus. Nuestro grupo de colaboradores somos investigadores de aquí de ciencias nucleares, el grupo de nutrición, el grupo de facultad de medicina, algunos de nuestros colaboradores internacionales y de otras instituciones, y el grupo que hace la chapa fuerte, que son todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Una pregunta como de interés de alguien que no se tiene un familiar enfermo y que le hubiera gustado que visitara a tiempo, ¿no? O sea, ¿usted cuál cree que ya sea el análisis de ese tiempo, o bueno, el análisis de alguna medida fisiológica que ya se puede utilizar, que ya pueda decir, podemos colaborar con alguien más, o no sé si ya hayan empezado a buscar colaboraciones con alguien más, algún instituto de salud que genere, o no sé, como dice, una aplicación, ¿no? Que te diga, monitoreate y de repente va a llegar una alerta, ¿no? Estás cambiando tu respuesta y te puede dar diabetes. O sea, ¿cree que ya sea posible algo así, o todavía faltaría? Bueno, todo este trabajo se está haciendo en colaboración directa con el grupo del doctor Bruno Estañol del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Tenemos un grupo de electroneurólogos que nos están ayudando mucho la parte de neurología y epilepsia, que está en Colombia y que también está en el hospital y en general. Y tenemos colaboradores en varias áreas médicas y estamos empezando a sacar ideas. Hemos encontrado que variabilidad de ritmo cardíaco y de presión arterial, esta pérdida de este control, parece ser un muy buen parámetro para alertarte de algunas enfermedades. Pues creemos que tal vez pueda servir, pero todavía creo que estamos en inicios de la investigación, ¿no? Que suena muy bien. ¿Una otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, realmente muy interesante. Me parece realmente la aportación que ustedes tienen como grupo de investigación, el poder alertar de manera temprana en todos los problemas de enfermedad a cierta edad es muy interesante. Me interesaría saber si ustedes han considerado lo que es el estilo de vida. El hecho de que uno sea un adulto de cierta edad, que toda su vida ha tenido un estilo de vida saludable, una buena alimentación, de alguna manera para prestar
cardíaco como el de un joven. Si esto se puede ver. O si bien el hecho de que un joven que bueno, está expuesto a toda una serie de problemas de alimentación, sobrepeso, que se está viendo tener realmente lo que hablamos el hígado obeso, el corazón, cómo aumenta por el sobrepeso. Entonces, si esto influye, pudiéramos tener ciertos patrones que cambiaran la serie de tiempo que ustedes tienen. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hemos analizado un poquito lo de viejos. El problema con vejez es que estamos trabajando con un grupo que es bastante rígido en sus criterios, lo que te decía, de que en realidad tenemos pocos pacientes, pero están súper clasificados. Entonces, de todos nuestros pacientes que siempre les enviamos, mira, esta persona es vieja, puede sanar, podemos tomarle su serie de tiempo, todos nos lo... Se hacen más de 60 años. Ya los 50 son los 30. Estamos con la idea anterior en que ya somos adultos a los 60 años. En mujeres es muy fácil porque en mujeres nada más falta lo que decir que es posmenopáusica. ¿Okay? Entonces tenemos un criterio clínico muy claramente establecido. O sea, si es posmenopáusica, no va a haber diferencias entre hombres y mujeres en su ritmo cardíaco, no va a tener esta influencia hormonal drástica en el ritmo cardíaco y entonces nosotros podemos decir que es bien. Pero el problema es que conseguir adultos viejos, sanos, con estos criterios de que no tienen ninguna otra comorbilidad es muy difícil. Entonces tenemos muy pocos pacientes, entonces no me atrevería a decirte nada conclusivo de eso, porque la mayoría de nuestros pacientes se los mandamos que acaban de salir del maratón y decimos, no, está súper bien. Llegan con la nutrición y dicen, no, es que tiene hipertensión, es que tiene esto, es que tiene aquello, y ya no lo podemos medir. Entonces, estos criterios de exclusión no saben qué. Entonces, no te podría decir eso. Con respecto a lo de la juventud, bueno, tenemos lo de los jóvenes en situación de calle. La razón principal de la diferencia con los jóvenes en situación de calle de los jóvenes normales es que la mayoría de ellos son drogadictos, viven en condiciones extremas, o sea, viven como nuestros ratoncitos, o sea, hay veces que saben que comen y hay veces que no, o sea, no saben